Por lo menos hace 2 semanas que no sabemos nada de mi papá. Estoy en la casa de mis abuelos maternos en la calle 116 al norte de Bogotá. Avanza ese infortunado mes de abril de 1984. Llaman a la puerta por tercera vez los testigos de Jehová. Ignoramos el timbre. Así lo hacemos cuando se trata de vendedores de enciclopedias, seguros y electrodomésticos por catálogo y los insistentes testigos de Jehová. Es sábado. El reloj ahuaco de péndulo de la sala de comedor marca las 5. Llueve. El cielo se desbarata como mi corazón hace días y siento que nadie lo ha notado. El médico forense en medicina legal y líder político del nuevo liberalismo, Luis Silva Segura, fue desaparecido el martes 10 de abril de 1984 en Puerto Boyacá, municipio del Magdalena Medio boyacense. Su hija de 5 años, Liliana Silva Duque, lo esperó, como siempre, para salir a su viaje en el Daihatsu F20 o en el Dodge Dart color rojo, el Cayo Yojo, como decían en fraternal complicidad padre y niña. Un viaje que era ya una especie de ritual íntimo, un territorio de los dos. Yo esperé a mi papá durante mucho tiempo. O sea, más de lo que debía haberlo esperado. Y recuerdo sentarme en ese lugar de la casa de mis abuelos a esperar que mi papá llegara a recogerme y pues nunca volvió a recogerme. Esperar, sabiendo qué y a quién, pero no saber ya cómo ni con quién, cuando la espera se alarga y sin nadie que explique la demora con la claridad que exige una niña de 5 años. En ese momento no se hablaba de la palabra desaparición forzada. Eso no existía. ¿Tú qué responderías si te pones en el lugar de su madre Lilia Duque a la pregunta ¿dónde está papá y cuándo va a regresar? ¿Acudirías también al psiquiatra infantil como ella lo hizo? Entonces me dijo, no se le puede decir ni que se murió, ni que está vivo, porque no tenemos ninguna certeza de que eso sea así. Entonces, me parece que lo mejor es decirle que él está perdido. ¿Perdido? ¿Cómo perdido? ¿Como Hansel y Gretel? ¿Como Pulgarcito? ¿Como Alicia? ¿O como el Principito? Desafortunadamente, para darme, digamos que una esperanza, o por lo menos para tener abierta la posibilidad de que él iba a regresar, pues se me abrió a mí una ventana gigante, pues que después no pude volver a cerrar y que fue pues esa ilusión con la que yo viví durante muchos años pensando que mi papá iba a regresar y que lo que pasaba era que le teníamos que dar tiempo para que él volviera a ubicarse y pudiera volver. O sea, durante muchos años mi papá lo que pasó fue que mi papá estaba perdido y no sabía cómo regresar a donde nosotras estábamos. Y pues yo a Liliana, tan pequeña, no le tocaba el tema, fue así. Atravesar la niñez y la adolescencia sin que su padre encontrara el camino de regreso significó para Liliana una vida llena de silencio sobre su padre desaparecido. La vida debía continuar de algún modo, pero pareció resolverlo un día cuando ya tenía casi 20 años. Yo un día saqué todos esos documentos, todo lo que teníamos, donde estaba pues documentado la desaparición de Luis, y ella se puso a llorar y rompió todo y dijo, no mamita, esto no vale la pena, botémoslo. Yo también estuve en la posición en que me enfoqué en mi trabajo, en mi desarrollo profesional y no entendía a mi mamá qué era lo que hacía. Durante mucho tiempo yo también estuve en ese estado como negacionista. Yo decía, pero mi mamá, ¿qué punto tiene seguir hablando con uno, con el otro, si me entiendes, pasando derechos de petición, si nadie le va a responder? Y eso pasó hace mucho tiempo y además acá hay un montón de intereses que no quieren que esta información sea visible. Entonces, ¿para qué se desgasta tanto? Y bueno, y también pues yo necesitaba vivir, Juan. Yo necesitaba hacer mi vida, pues como todos, ¿no? Entonces, pero me doy cuenta que sí, que las cosas que uno no resuelve, se llega el momento en que hay que resolverlas.
Y así encontró a Liliana la pandemia, con esos cajones del alma sin ventilación, cuando ya tenía más de 40 años. Yo creo que fue después de la pandemia que como que estalló como una bomba en las manos. Ya ella quiso saberlo todo de él, de las circunstancias, y fue cuando empezó a buscar por qué le pasó eso y finalmente qué fue lo que hicieron con él, con su cuerpo. Recorrí los pasos sin sufrimiento y ahora me tocó recorrer los que tienen su dosis de sufrimiento. Es raro, porque usualmente, pues frente a cualquier fatalidad, pues la persona, pues lo más agudo y lo más triste lo vive al principio y después de pronto viene, ¿sí? Algo con mayor aceptación y mayor tranquilidad, pero acá ha pasado lo contrario. Porque durante los primeros años hubo silencio. Entonces no hubo lágrimas, no hubo dolor, no hubo un espacio en donde se hablara de mi papá, no hubo un espacio, no hubo eso no existió. ¿Más? Topita, la pita, la pilata, la pilata, patacita. ¿Cómo empezar? ¿Investigando los hechos? ¿Tamizando recuerdos en la escritura? Mi abuela y mis tíos, con quienes vivimos desde que mi mamá dio su no rotundo a vivir en Puerto Boyacá junto a mi papá, no están en casa. Solo estamos mi abuelo Alberto y yo. Mi papá se está mojando. Lo interrumpo mirando por la ventana de la sala comedor que da a la calle en la primera planta, mientras que envuelvo con la cortina de velo blanco translúcido un pedacito de la reja metálica tan común de las casas bogotanas en los 80 para que no se entren los ladrones y que cubre la ventana de un extremo al otro. Chatica, no te preocupes, se debe estar protegiendo de la lluvia bajo un árbol. Escribiendo e investigando, Liliana descubrió, después de 37 años, que esa niña de 5 años tenía razón. Su papá se estaba mojando. Inicié el libro contando o acercándome mucho como a lo que he logrado como reconstruir del contexto histórico en lo que ocurrió esto. Lo que pasó es que, bueno, él ya estaba al frente del grupo político de Luis Carlos Galán. Ellos se postularon para las elecciones de concejales, Luis y otras 2 personas. Eso fue en enero del año 84. A Benjamín Quiñones lo encontraron acuchillado cerca de su casa el 24 de enero. A Martín Torres lo mató un sicario el 1 de marzo. Fue en el entierro de Martín que Luis Silva leyó aquel discurso. Exaltamos hoy la personalidad de Martín Torres, el líder del nuevo liberalismo, asesinado cobardemente el pasado jueves 1 de marzo. Fue Martín Torres el hombre pacífico, como el que más, que por ningún motivo merecía haber caído bajo las balas de la villanía. Él denuncia ahí públicamente y él dice que él no está de acuerdo con ningún tipo de violencia, ya sea que venga del lado de la subversión o del Estado. Así lo dice claramente. Continuemos nuestra vida ciudadana y democrática para, por estos medios, derrotar a las bestias asesinas. A estas 2 personas las asesinan, pero son 2 líderes políticos que no se les niega el derecho a ser encontrados por sus familiares. Mientras que a mi papá, el propósito con mi papá era diferente. Quiero volver con mi papá al zoológico de la avioneta a la entrada. Me gusta ver los avestruces que saludan metiendo la cabeza por la ventana. Del campero en el que atravesamos el safari, acariciar las jirafas y peinar a los ponis con Alejandra y Angelita, la hija de Carmen Rosa. Me gustaría volver. Habrá que esperar, me responde en tono cortante. Está bien, voy a esperar, pero sé que por ahora se va a mojar, le insisto. Piensa que llueve en Bogotá, pero en donde quiera que esté tu papá puede que no esté cayendo ni siquiera una gota. Creo que dedicará todo este tiempo encontrando la forma de regresar.
Si mi papá solo está perdido y lo dice el Vito, que ha dedicado una parte de su vida a levantar la cartografía de Colombia trabajando para el Instituto Agustín Codazzi y que incluso ha llamado en Bahía Solano una calle con sus 2 apellidos, Duque Parra, pienso que es muy posible que mi papá logre regresar. Luis Silva salió a montar en bicicleta la mañana del martes 10 de abril de 1984, pero no salió solo. Lo acompañó Raúl Cortés. Liliana nunca había contactado con la familia de Raúl, hasta que logró hablar por teléfono con sus hermanos. Ellos me cuentan que el papá estaba organizando como unas salidas a montar bicicleta de muchos muchachos, de muchos jóvenes de Puerto Boyacá. Entonces, ese día mi papá había citado a varios muchachos y no llegó nadie. Entonces decide, justamente pasó por la casa de los Cortés. Esto es una familia de carpinteros, toda la vida se han dedicado a esto. Y se encontró con Raúl, que estaba con su novia ahí sentados hablando frente a la casa. Raúl estaba subido en su bicicleta y estaba Jaime, que es el hermano mayor de los Cortés. Y entonces Jaime me cuenta lo que fue la conversación de ellos dos ese día. Entonces mi papá se le acerca y le dijo: ¿qué hubo, Raulito? No apareció esta gente, no llegó nadie hoy. Camine, ¿por qué no me acompaña? Yo tengo que bajar esta barriga, le dijo. Yo tengo que bajar de peso, ¿por qué no me acompaña? Usted ya está subido ahí en la bicicleta, camine y vámonos. Y Jaime me cuenta que sí, que pues Raúl finalmente se va con él y esa fue la última vez que los vieron. Sí, fue la última vez que los vieron. El DAS de Puerto Boyacá pudo recoger un testimonio donde un señor que tenía una tiendita a la orilla de la carretera dio fe de que ellos habían estado ahí, pero él dice que ya de regreso él no los vio, ni entraron ni supo nada. Entonces lo que se concluyó es que él fue retenido mientras pasaba por el batallón. En esa investigación decía que a ellos los habían entrado al batallón y que los habían torturado, que los habían matado y habían descuartizado los cuerpos y los habían botado al río Magdalena. Mi mente vuelve a la lluviosa Bogotá. Por unos segundos prefiero desviar mi atención a lo que sucede afuera, tratando de encontrar un árbol lo suficientemente frondoso que pueda proteger a mi papá de la lluvia, como me dice el Vito. No hay árboles. En su reemplazo veo la iglesia de San Nicolás y el Colegio Agustiniano Norte, ubicados diagonal a la casa, que se desdibujan por las gotas que resbalan en el cristal de la ventana. Yo sé que se está mojando, insisto con un tono más fuerte. Volteo la mirada hacia mi abuelo, que sigue concentrado sobre la mesa, por lo menos simula estarlo, sobre el álbum de estampillas. Finalmente termina de encajar una en el acomodador del libro, suspira y, como quien toma fuerza para dar explicación a lo inexplicable, me dice: el papá se perdió, pero sabe cuidarse a sí mismo, ya verás. Tom. ¿Sabe contar? ¿Qué? No, chico. ¿5? ¿Sabe contar hasta 5? ¿Cómo desprenderse de un cuerpo que no se ha despedido? ¿Cómo despedirse de unas manos que nos han acariciado y que han tatuado en la piel instantes eternos? ¿Cómo disolver una voz que no nos ha dicho adiós? ¿Cómo no imaginar lo que pudo pasar con ese cuerpo? Uno empieza a imaginarse cómo fueron esos últimos instantes de esa persona. ¿Cómo hacer un duelo y a qué, cuando nuestro propio cuerpo ya nos ha gritado durante muchos años que el silencio no es opción?
¿Cómo fue esa despedida a larga distancia? Él se tuvo que haber despedido de nosotros porque tuvo que haber habido un momento en donde él dijo, pues me van a matar, ya esto no tiene vuelta atrás. Que esa página que quisimos pasar nunca pudo ser de papel, sino que se volvió como una losa que es necesario levantar para descubrir lo que ocultaba, esa gruta por la que debemos atravesar. Se vienen muchos interrogantes. ¿Quién vio morir a quién? ¿Raúl a mi papá a Raúl? Las respuestas le seguía mostrando el río. Incluso cuando logró hablar con Óscar Echandía, exalcalde militar de Puerto Boyacá y que fue integrante del grupo paramilitar. No, a su papá no lo desaparecieron dentro del batallón porque nosotros no desaparecíamos gente dentro del batallón. O eso no se hacía así. Lo que pasó con su papá fue que lo retuvieron dentro del batallón, lo trasladaron a una finca de Henry Pérez, en donde tenían montadas unas estructuras subterráneas, mantenían a la gente retenida ahí, mientras que definían si la soltaban, si no la soltaban, si hacían una cosa, y a ellos los torturaron durante una noche. Al otro día los asesinan, los desocupan, les sacan todo lo que tenían por dentro y los llenan de piedras y los lanzan al río. Mi papá nunca regresó, se habían llevado mi primer amor. Efectivamente se estaba mojando, como se lo dije a Albito ese sábado, igual que los ahogados que había recibido por años en su mesa de trabajo en la morgue del Hospital José Cayetano Vázquez del Puerto, uno de los principales del departamento. Sí, se estaba mojando con el estómago cargado de piedras en el fondo del río Magdalena. Pero faltaba un viaje. El viaje al primer amor. ¿Has pensado que, Liliana, qué hacer con ese sitio? Es decir, en ese sitio, o no. Y si es el río, si es el batallón, si es hacer el recorrido de tu papá y cerrar en algún lugar, no sé. De pronto, Juan, solamente baste con visitar el lugar. De pronto no es necesario, pues sí, de pronto yo haré una oración o le pediré a las personas que me acompañen en ese momento que hagamos alguna oración, que leamos algo, que bueno, lo que sea, ¿sí? O de pronto simplemente basta con recorrer los sitios, esos sitios que desaparecieron de mi memoria como desaparecieron a mi papá. La historia de aquel novillo que había nacido allá en la sierra. De pronto solamente con eso baste, con darles otro significado diferente al que he tenido durante todos esos años de esos sitios. Arretorito bravo que tienes alma de acero, que llevas en la mirada, flor de torito fiero. ¿Cómo fue ese viaje a los lugares de Puerto Boyacá tan vinculados a su padre desaparecido? La casa, el consultorio, el nido de las garzas y al lugar donde, según los testimonios, se deshicieron de su cuerpo. Pasan los años y hay olvidado, contra la muerte lucha el marcillo. Yo he tratado, Juan, que todo esto que a veces te cuento con la voz quebrada o toda esta recuperación de espacios simbólicos que he tratado de hacer durante los últimos meses, yo he tratado que todo esto esté atravesado por el ánimo como de reconciliarme con mi historia. Uh-huh. Y finalmente con lo que soy, porque mi papá pues ya no está. Arretorito bravo que tienes alma de acero, que guardas en la mirada, flor de torito fiero. Liliana descubrirá mucho más allá de sus expectativas. Escúchalo en el siguiente episodio de Voces y Caminos, historias de vida, memoria y territorio.